Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la videocolumna, a este espacio de opinión. Vamos a hablar sobre la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al presidente Donald Trump con respecto a los aranceles en el contexto del TEMEC. Como saben, esta historia ha empezado de días atrás en un contexto en donde diversas voces canadienses, de políticos canadienses, han manifestado una posición conservadora con respecto a que México salga del tratado, del acuerdo entre los tres países. Ante ello, Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, intercambió una serie de palabras con Justin Trudeau en el foro del G20, en donde él le transmitió con su mensaje tranquilidad. Sin embargo, el mismo primer ministro, en otra situación, en otras entrevistas, dio declaraciones distintas en donde manda el mensaje que puede buscar otras opciones y que deja las puertas abiertas para negociar. Entonces, esta línea que empata un poquito con la Casa Blanca, que es la política de Donald Trump, que siempre ha presentado un, dudas o rechazo al tratado, y básicamente, ¿por qué? Porque Donald Trump plantea en su política económica una política proteccionista con respecto a las empresas americanas. Y esta historia se remonta, como ustedes recordarán, al 2018 cuando se da la renegociación del tratado, antes conocido como Telecan y ahora como TEMEC. Dentro de esas negociaciones, un punto importante para Trump, y no solamente el tema del cambio de nombre, sino que una posición privilegiada para los Estados Unidos, en donde desde su interpretación y desde su narrativa, muchas empresas que antes, pensemos en el sector automotriz, que antes se encontraban en los Estados Unidos, como es lógico, por temas de competitividad, se trasladaron a México. ¿Para qué? Para que, y básicamente, ¿y por qué? ¿No? Para poder reducir sus costos de operación, mano de obra más barata, condiciones favorecedoras de los gobiernos, y eso tuvo implicaciones evidentemente para los Estados Unidos. Y ese es uno de los temas, de los muchos temas que el presidente Trump había querido pues renegociar. Ante ello, lanza una especie de mensaje, amenaza a modo de Donald Trump. Ya conocemos que es un presidente que tiende un vocabulario que tiende a la violencia, que tiende a las amenazas, que tiene características racistas, de xenofobia. Y bueno, en ese mensaje lanza a la presidenta y a México que quiere implantar un 25% de aranceles a las exportaciones mexicanas. Ahora, ¿qué es lo interesante de la presidenta? La presidenta, que digamos que es el primer desencuentro de conflicto con el presidente Trump, y miren que no es un presidente fácil, decide realizar una carta en donde expone una serie de temas, básicamente de la relación actual contemporánea de problemáticas entre México y Estados Unidos. Y en esa carta lo que pretende es mostrarle al presidente con mucho respeto que hay problemas en conjunto y que esos problemas no solo son provocados por México, y un tema en particular, como sabemos, es el tema de las armas que entran de los Estados Unidos hacia México. Y dentro de esas, porque son varios temas que ella toca, quisiera, digamos, destacar un tema particular porque ha causado cierto revuelo en ciertos políticos mexicanos de posición más conservadora con respecto a la respuesta de la presidenta. Y bueno, ella en un momento de la carta, al final, con respecto a este tema del 25% de los aranceles, y me permito leerles para citar y expresar tal cual como le dijo la presidenta, como lo redactó en su carta, es el siguiente. Dice: presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, esta es la parte importante, a un arancel vendrá otro en respuesta. Y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors,
Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y México inflación y pérdidas de empleo. Después le propone el tema del diálogo, que es muy importante para la cooperación internacional. Dice, estoy convencida que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Bueno, recordemos que, porque ella menciona los bloques económicos, recordemos que desde que está la globalización como la conocemos a partir de los años 80, pues evidentemente hubo una serie de formaciones de bloques económicos, claro, siguiendo con anterioridad la formación de la Unión Europea, pero para poder competir con la globalización tan feroz, bueno, lo que se hizo en términos de integración económica fue nos protegemos en bloques económicos. Y así surge la idea del Telecán como una zona de libre comercio. ¿Cuál es la posición o lo que vemos en la presidenta, que fue lo que a mí me gustaría pues destacarles, ¿no? A mí me gusta y me llama mucho la atención ver su respuesta, porque sigue, digamos que respaldando la tradición de una política exterior mexicana basada en los principios de la ONU y en principios que a México históricamente le han favorecido en esta lógica del respeto hacia el otro y del respeto hacia las naciones y el respeto hacia sí mismo. Y esa pues lógica que tiene características nacionalistas, de respeto a soberanía, la continúa con respecto al presidente López Obrador, que la rescata, porque los gobiernos anteriores habían seguido una lógica totalmente distinta. Y bueno, más allá de esa consecuencia del posicionamiento que algunos conservadores lo ven, o algunos partidos políticos, o algunas voces como Lili Telles mencionan que está intentando pelear con Donald Trump. Más bien lo que me parece que está intentando hacer la presidenta es posicionarse en una línea equilibrada, por un lado, de respeto y autonomía a los pueblos. Recordemos que en los principios de autonomía, de soberanía, de defensa a los pueblos, tienen que ver con los principios que se encuentran también en la Carta de las Naciones Unidas, que tienen que ver con la resolución política de los conflictos, la igualdad jurídica de los estados, la proscripción de la amenaza, la soberanía de los pueblos. Entonces, más bien es como presidente Trump, no es con amenazas como se resuelven los conflictos internacionales, a pesar de que existen muchas amenazas dentro de nuestro concierto de las naciones, pero siempre se está buscando en los organismos internacionales, desde la fundación de la ONU, se está buscando el diálogo y la cooperación, y más en un acuerdo que tiene tantos años, y la importancia de la cooperación y la dependencia económica que existe entre los tres países. Por lo tanto, ella le pide esa cooperación, le reconoce la importancia del bloque, pero también al mismo tiempo le pone límites y respeto a la comunicación. ¿Por qué? Porque al decirle, si usted nos pone 25, nosotros también vamos a poner aranceles a lo que ustedes pues quieran exportar, es una respuesta clara, soberana y digna de cualquier presidenta de Estado que quiera seguir una narrativa de respeto a su propio país. Hasta pronto.